Apocalipsis capítulo 19, verso 11, tiene como título El jinete del caballo blanco. Dice el verso 11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, la seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves, las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos de entre un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, el día de ayer estuvimos centrando mucho la enseñanza en lo que fue el capítulo 12 y el capítulo 13 de Apocalipsis. Estuvimos hablando acerca de lo que es el gobierno del anticristo, estuvimos hablando de esas características y estuvimos hablando acerca de esa persecución que existirá en esa segunda mitad de la semana que nosotros llamamos la gran tribulación, a la semana número 70 del profeta Daniel, y toda esa persecución que los judíos van a padecer. Estuvimos viendo cómo muchos de los judíos van a morir a nivel nacional, a nivel individual, pero que a nivel nacional o general el pueblo, por supuesto, va a ser preservado. Recordemos que el tiempo de la gran tribulación está marcada no solamente en los juicios que ejecuta el hombre de pecado o el hijo de perdición en cuanto a la parte gubernamental, política, económica y religiosa, sino que también habla de otra serie de juicios que van a caer sobre la tierra, una serie de juicios que están o son expresados a través de una triple serie septenaria, es decir, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. El desarrollo de estas representaciones de los juicios en esta triple serie de 7, pues la vemos a lo ancho de la gran tribulación o a lo ancho del libro de Apocalipsis. Esto es que no es tan consecutiva como quisiéramos y como nos facilitaría el estudio o la interpretación. Esto es, no es los 7 sellos y que luego las 7 trompetas, luego las 7 copas. Vemos una mezcla de todo eso. Por ejemplo, en los 7 sellos que están registrados en Apocalipsis capítulo 6, la mayoría de ellos, los primeros 6, vemos una serie de características que se extienden precisamente en la gran tribulación. Los primeros 4 sellos son representados en 4 caballos, recordemos. Hablamos del primer sello, que es el que sale en un caballo blanco con un arco en su mano, venciendo y para vencer. Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Y estuvimos explicando qué es ese falso Cristo, ese falso Mesías o ese impostor que va a llegar a Israel y que va a gobernar el resto del mundo. Luego el verso 3 del capítulo 6 habla de un caballo de color bermejo, es decir, un color rojizo, que tiene que ver mucho el simbolismo. Primero el caballo, que es un animal de fuerza, es decir, aquí representa la fuerza y el dominio y el poder que va a tener el anticristo en la gran tribulación. Y ese color, de color blanco, el del primer caballo blanco,
representa esa falsa paz que ese anticristo va a traer. El segundo caballo es rojo o bermejo, es decir, el color de la sangre, porque representa la guerra, la mortandad que precisamente va a haber durante esa gran tribulación. ¿Cómo va a ser esa mortandad? Pues lo que mencionamos ayer, toda la persecución a espada que van a sufrir los judíos, donde la Biblia dice que van a morir muchos, pero también el resto de moradores de la tierra, porque en tiempos de la gran tribulación vienen unos juicios de carácter natural o de carácter geológicos, es decir, viene unos terremotos, vienen unos temblores, viene también un castigo que viene de la parte cósmica. Ahorita podríamos llamarlo de pronto un cometa, un asteroide, algo así, pero en términos futuros, yo personalmente no incurro en cosas tan precisas porque uno puede especular, pero sí podemos decir que es algo cósmico, que trae destrucción a la tierra y trae muerte. Eso es lo que dice el segundo caballo, las guerras y la muerte que se va a producir en el momento de la gran tribulación. El verso 5 habla del tercer caballo, que es de color negro. Lo que dice el verso 5 y el verso 6 es una situación económica que se va a presentar en días de la gran tribulación. Esto es, que a causa de las guerras, de las devastaciones, toda guerra y todo desastre natural trae muerte, y al que queda como sobreviviente le trae lo que son carencias, lo que es hambre, lo que es desprovisionamiento. Entonces, eso es lo que menciona el verso 5 y el verso 6. Una situación que va a generar una economía inestable. Según dice el verso 6, lo que va a haber en esos momentos, cuando ese gobierno del anticristo se empiece a derrumbar en la segunda mitad de la gran tribulación, y esa equidad y esa paz y esa economía establecida también se empieza a derrumbar, lo que vemos es una hiperinflación. Eso es lo que dice el verso 6, es decir, que los precios se van a elevar a tal grado que va a ser muy difícil adquirir alimentos y bienes, que es más o menos lo que está pasando en Venezuela en este momento. En Venezuela cada día, cada 3 meses aumentan los salarios, pero como hay una hiperinflación, el poder adquisitivo realmente es cada día menor y no les alcanza para nada. Es lo que está hablando aquí, a causa precisamente de todos los desastres naturales, va a haber una hiperinflación, una alza en los precios, el poder adquisitivo de la gente va a disminuir en gran manera. Por eso dice que el caballo blanco tenía una balanza en la mano y dice que se oyó una voz que decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, y esto lo que precisamente va a producir es más muerte y más hambre, que es lo que dice el verso 8 con el cuarto caballo, el cuarto sello, que es un caballo, la Reina Valera lo llama un caballo amarillo, pero realmente el término original hace referencia a un color pálido, ¿sí ve? Puede ser interpretado como un color amarillo o un color verdoso, pero al fin y al cabo el color es un simbolismo ahí. Pero nos dice, miré ya que un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, que esta situación de carácter económica que se va a presentar cuando el gobierno del anticristo empieza a derrumbarse, y a eso le sumamos la persecución a los judíos, los juicios de Dios de carácter natural, va a ser que haya una gran mortandad y una gran hambre en ese tiempo de la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a hacer la gente aquí? Miremos el verso 15, Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Habla que en esos juicios de la gran tribulación habla de los reyes, de los grandes, de los ricos, de los capitanes y de los poderosos. Esto es que sin importar el poder, la influencia, el dinero que tengan los más fuertes del mundo, que son los que siempre han manejado el mundo o los que manejan los hilos del poder, todas esas personas que pertenecen a todos esos conglomerados, esos grupos que son los que realmente mandan en el mundo,
y disponen todo lo que se va a hacer en el mundo, todas estas personas se van a tener que enfrentar a la ira de la gran tribulación, y el poder y el dinero no les va a servir para nada, porque lo único que van a tener, o la única opción que van a tener, es precisamente esconderse de la ira del Cordero, irse para las peñas gigantes y para los montes, a huir de toda la ira que está pasando precisamente en tiempos de la gran tribulación. Y por supuesto también habla de todo siervo, es decir, que en ese momento, delante de la ira de la presencia del Señor, los niveles y las clases sociales van a desaparecer por completo, porque todos los incrédulos, el mundo incrédulo, el mundo rebelde que no quiso creer a la verdad, tendrá que someterse a los juicios de Dios en el momento de la gran tribulación, sin importar su estirpe, su nivel social, su nivel económico, académico, nada de estas cosas. El capítulo 8 le da continuación a este capítulo 6, donde sigue hablando precisamente del desarrollo de esos juicios en las trompetas y en las copas de la ira. Y vemos cómo en el capítulo 8, versos 6 en adelante, cuando habla de las trompetas, pues empieza a hablar de un fenómeno geológico o un fenómeno cósmico que va a caer aquí sobre la Tierra. No les voy a decir exactamente qué es, porque eso sería incurrir en una especulación, porque estamos hablando de un futuro, y en el desarrollo al futuro pasan muchas cosas, pero sí tiene que ser algo cósmico, porque nos habla de eso que viene de la estrella del cielo, que cae sobre la Tierra precisamente, y genera un desastre natural grande sobre los moradores de la Tierra. Si hacemos una sumatoria de todos estos juicios a través de la gran tribulación, podemos hacer un cálculo más o menos como la mitad de la población en tiempos de la gran tribulación va a perder la vida. Aunque quiero aclarar que el mundo no se acaba, porque el mundo todavía le falta mucho para terminarse. Jesucristo dijo que los que prediquen en este tiempo diciendo que el fin del mundo se va a acabar son falsos cristos. Eso es lo que dice él en San Lucas capítulo 21. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo le falta mucho por acabarse. El mundo no se acabará ni en 50, ni en 100, ni en 500, ni en 800, ni en 900 años. Le faltan más de 1000 años para que el mundo llegue a su fin. Entonces, aunque en este tiempo el mundo, por supuesto, no se va a acabar, no obstante eso, sí va a haber una gran disminución de la población. Aquí vemos en el capítulo 9, nos describe una gran tortura que van a tener los moradores de la tierra a través de unos juicios específicos, más exactamente unos demonios que están preparados o resguardados para este tiempo de la gran tribulación, según dice el apóstol Judas en su epístola, el capítulo 5, y en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, habla de unos demonios que están en el abismo preparados para este tiempo. El apóstol Pablo también nos enseña que los demonios pues habitan en las regiones celestes, y por eso es que hacen lo que hacen y perjudican como perjudican. Pero aquí el libro de Apocalipsis y lo que es Pedro y Judas enseñan claramente que para este tiempo es que hay unos demonios resguardados específicos, simplemente destinados a salir aquí a la tierra, a engañar a la gente y hacer precisamente daño. Dice Apocalipsis 9:1. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Miremos entonces lo que nos dice Pedro y Judas de este acontecimiento para que nos ubiquemos. Judas, verso 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El juicio del gran día es el juicio más grande, que es el juicio de la gran tribulación. El apóstol Pedro también habla precisamente de esto, segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos mismos demonios que están reservados para el juicio salen aquí en Apocalipsis capítulo 9, verso 2, a atormentar los moradores de la tierra. Apocalipsis 9:3, ¿qué dice? Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol,
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Precisamente estos demonios van a salir y van a atormentar a la gente. Por eso habla del escorpión. El escorpión tiene un punzón o un aguijón. Por supuesto, todo punzón es una molestia o una tortura. Eso es lo que está diciendo. El ministerio de estos demonios: atormentar a la gente sin dañar nada de lo verde que hay. Y todos tendrán que asumir este tormento. Los únicos que no tienen que sufrir esto son los que tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuáles son esos? Los 144,000 sellados de Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, de los cuales también Isaías habló de ellos. Isaías capítulo 66, verso 18, y mencionó que estos tienen los sellos, el sello de Dios, para que los juicios de la gran tribulación no caigan sobre ellos y para que ellos puedan llevar a cabo, desarrollar su ministerio en la gran tribulación, predicando en todo el mundo el evangelio del reino para los judíos. Es lo que dice San Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Son los únicos a los cuales estos juicios no van a caer. ¿Qué dice el verso 5 de Apocalipsis 9? Y les fue dado no que los matase, sino que los atormentase 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Habla que va a haber un lapso de tiempo en el cual el ministerio de la muerte se va a detener, pero no es en toda la gran tribulación. Habla aquí de un periodo de 5 meses, porque vuelvo y digo, en la gran tribulación va a haber una mortandad casi de la mitad de la población del mundo, según los cálculos que da el libro. Pero nos habla de un periodo especial de 5 meses, donde en aquellos días la muerte se va a suspender para que estos hombres no puedan huir de este juicio, sino que tengan que asumirlo, y la muerte huirá de ellos, no podrán matarse. A partir del verso 6, vemos cómo esos demonios lo que hacen es empezar a ejercer unas acciones en la gran tribulación. Usted lo puede leer a partir del verso 6, no voy a dar lectura por cuestiones de tiempo, pero usted puede ver que a partir del verso 6, estos demonios lo que empiezan es a encarnar lo que es ejércitos y parte militar, precisamente para ejecutar el juicio sobre la gran tribulación. Usted preguntará, ¿estamos hablando de una posesión demoníaca? No estoy hablando de posesiones, estoy hablando de un engaño, de una influencia, que ya lo vamos a ver en el capítulo 16, que es el que complementa precisamente este capítulo. A partir del verso 9 vemos cómo estos demonios toman forma de artefactos militares, obviamente de una manera simbólica. Por eso habla de unos simbolismos. Dice verso 7, y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Sí ve? Entonces, son una serie de simbolismos que nos hablan de artefactos militares, que es lo que precisamente nos enfoca a lo que será la final de la gran tribulación. Perdón, el final de la gran tribulación, discúlpenme el error. El final de la gran tribulación, que la Biblia enseña que terminará con lo que el mundo llama la tercera guerra mundial. ¿Por qué la llama la tercera guerra mundial? Por la cantidad de países que van a intervenir en ella. ¿Cómo llama esta guerra? Aquí es donde conectamos precisamente con Apocalipsis capítulo 16, que nos habla cómo se llama esa gran guerra que el mundo llama la tercera guerra mundial, que ya está pronosticada, no solamente profetizada en la escritura, sino que también está pronosticada en el mundo. El mundo sabe que en cualquier momento va a estallar lo que llaman la tercera guerra mundial, porque han existido dos. ¿Cómo se llama esta guerra según la Biblia? Apocalipsis 10:14 la llama la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué es la forma como va a terminar la gran tribulación? Vámonos para el verso 13.
Recordemos que ayer estuvimos hablando de la Trinidad satánica o el ministerio trino que va a tener la gran tribulación, que es el dragón, que es el diablo, Apocalipsis 12:9, la bestia o el anticristo, que está en Apocalipsis 13, lo vimos ayer, y la otra bestia religiosa, que también hablamos ayer de ella, Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante, aquí ya lo llama el falso profeta. Entonces miremos Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ramas. Es decir, nos hablan que cuál va a ser el ministerio de esta Trinidad. Dice el verso 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo que nos dice, por supuesto, es que esta Trinidad satánica, a través de demonios, esos demonios van a salir a engañar a los reyes de la tierra. Este engaño, por supuesto, se puede traducir en una influencia. No estoy hablando de que sea una posición directa, pero sí una influencia, porque eso lo tenemos desde ahora. El diablo y los demonios influyen en aquel que se los permita. Aquí hablamos precisamente que va a haber unos demonios que se van a ir a engañar a los reyes de la tierra. ¿Por qué los va a ir a engañar? Porque el anticristo necesita que los principales ejércitos de la tierra se reúnan en Jerusalén. Y como al final de la gran tribulación, el gobierno del anticristo está prácticamente debilitado, ese gobierno está debilitado, ese gobierno ha perdido credibilidad, ha perdido fuerza, ya no es el gobierno que empezó al inicio de la gran tribulación, donde la gente estaba maravillada de ese gobierno, según dice Apocalipsis capítulo 13, como lo vimos ayer. Al final de la gran tribulación es un gobierno que ya no tiene credibilidad y por supuesto los ejércitos del mundo no le van a hacer caso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para reunir a los ejércitos del mundo o los principales? Va a ser por medio de engaños a través de demonios. Verso 16 nos habla de cuál va a ser el lugar de esa batalla. Verso 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Por eso esa batalla también es conocida como la batalla del Armagedón, que es la misma tercera guerra mundial que el mundo ha venido anunciando de un tiempo para acá. ¿Por qué? Armagedón es un término hebreo, lo dice el pasaje, que significa monte de Megido. El monte de Megido es un lugar allá en Israel donde se han desarrollado varias guerras. Jueces capítulo 4 y 5 nos habla de Débora y de Barak, que desarrollaron conflictos militares o bélicos allí en ese mismo monte. Jueces capítulo 7 y capítulo 8 nos habla de lo que fue Gedeón con los madianitas, una guerra que también se desarrolló en este mismo monte de Armagedón, que conecta con un valle llamado el Valle de Josafat o el Valle de Jezreel. Este es el lugar donde precisamente se va a llevar a cabo esta tercera guerra mundial. Entonces, el texto nos dice precisamente que el anticristo, el diablo y el falso profeta van a emitir demonios sobre el mundo y sobre los reyes de la tierra y sobre los ejércitos del mundo precisamente para engañarlos y llevarlos a Jerusalén. ¿Con qué propósito? Dos propósitos fundamentales. Una, terminar de acabar con la nación de Israel, la cual está siendo objeto de una persecución desde la mitad de la gran tribulación, la cual ya la explicamos el día de ayer. Y el segundo también es que el anticristo sabe que el Mesías está a punto de aparecer y se querrá valer de los ejércitos del mundo precisamente para pelear contra el Mesías. Pues a alguien le parecerá algo absurdo, pero eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿cuáles son los ejércitos que se van a reunir en ese lugar? Vámonos para el libro de Daniel. Libro del profeta Daniel. El capítulo 11. Daniel capítulo 11 nos habla cuáles son los grupos de los ejércitos que se van a levantar allí o se van a reunir en el Valle del Armagedón para esta última guerra. Primero habla de una confederación del norte. No voy a leer los pasajes, los voy a mencionar por cuestión del tiempo. Habla de una confederación del norte, es decir, Rusia y los aliados que siempre Rusia ha tenido o que tendrán su momento. ¿Sí? Entonces, esa confederación tendrá un grupo de ejércitos y harán parte de esa campaña.
También habla de los ejércitos del sur. ¿Cuáles son los ejércitos del sur? Precisamente los países africanos, ¿sí? que vienen desde el sur, países africanos, a reunirse por medio de engaños a esta gran guerra. ¿De qué también? Estos son dos frentes de ejércitos. ¿Cuál es el tercero? Los ejércitos del anticristo. ¿Sí ve? Es decir, los ejércitos de las naciones, de las 10 naciones que lo están apoyando en su gobierno. Eso lo vimos también el día de ayer, las 10 naciones, o esos 10 gobernantes que cada uno tiene su ejército. Entonces, eso es el tercer plano de los ejércitos. También vendrá otros ejércitos que vienen del oriente lejano, que inclusive Apocalipsis nos habla exactamente cuántos vienen de esa parte. Apocalipsis 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones y yo oí su número. Es decir, habla que del lejano oriente, digamos, de esos países rojos, llamémoslos así, o esa política roja, el que sabe de política me entiende, esa política roja como para no incurrir en imprecisiones y no incurrir en especulaciones. Esos países de política roja que siempre han estado en contra de Israel, por supuesto dice la Biblia que van a cruzar el río Éufrates y van a llegar a con 200 millones de soldados. Dice la Biblia que esto sí le dio temor al anticristo, es decir, cuando el anticristo sepa que vienen esos 200 millones del oriente, eso sí le va a dar miedo. Leamos ese texto. Daniel capítulo 11, verso 40 en adelante, para que marquemos un poco esta situación. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará con él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrarán por las tierras e inundará y pasará. Es decir, estos ejércitos del norte y del sur entrarán, por supuesto, por engaños. ¿Cómo podemos evidenciar aquí, por ejemplo, una clase de engaño? El anticristo tendrá que hacer una clase de insurrección contra él mismo. Es decir, lo que vemos es que los ejércitos del sur van a subir en contra de él. Esto quiere decir que uno de esos engaños será en ese sentido. Hará como una rebelión contra él mismo, precisamente para tener esos ejércitos allí en el sur, perdón, en Jerusalén. Y los ejércitos del norte le van a defender. Verso 41, Daniel 11:41, entrará a la tierra gloriosa. Está hablando de Jerusalén, donde se va a llevar a cabo, o el valle de Megiddo, Israel, donde se va a llevar a cabo esta última guerra, y donde el anticristo tendrá su fortín a mitad de la gran tribulación. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Verso 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Mire lo que dice el verso 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Es decir, cuando se dé cuenta de los ejércitos que vienen del oriente, eso sí le va a dar temor al anticristo, se va a preocupar. Entonces, ahí tenemos los 4 grupos de ejércitos que se reunirán en esa batalla del Armagedón. Los ejércitos de África, los de Rusia y sus aliados, los ejércitos del anticristo que estarán en Jerusalén con él, los ejércitos del oriente que vendrán de esa parte, ahí son 4, y la Biblia menciona un quinto ejército. ¿Cuál es ese quinto ejército? Precisamente los ejércitos celestiales. Cuando Cristo venga con sus ángeles y por supuesto venga con la iglesia, que en ese contexto la Biblia dice que la iglesia son los ejércitos celestiales del Señor. Entonces, aquí se va a llevar a cabo precisamente esta invasión y esta guerra. Vámonos para Zacarías para que leamos un poco de esto. Zacarías capítulo 14 nos habla de estas naciones. Zacarías capítulo 14, verso 1. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Este tiempo es lo que se llama el día del Señor, o el día de Jehová, o el día grande, terrible y espantoso de Jehová. Es todo lo que estamos mencionando. Verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén
y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Nos habla que se van a reunir todas las naciones, por eso se le llama una tercera guerra mundial. Y aquí el verso 4 nos habla porque es una tercera guerra mundial, por todas las naciones que participan en ella. Y aquí nos habla de que cuando eso suceda y Cristo aparezca, Jerusalén va a ser dividida en dos, es decir, que Jesús va a encontrar a Jerusalén dividida en dos, que eso es precisamente lo que explicamos, creo que en la primera sección, que hace parte de ese acuerdo o ese pacto que va a ratificar el anticristo, donde Jerusalén será dividida en dos porque será la capital de un doble estado, un estado judío y un estado árabe palestino. Vámonos para el capítulo 12 de este libro de Zacarías. Dice: liberación futura de Jerusalén. Profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y formas el espíritu del hombre dentro de él ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y en el sitio contra Jerusalén. Verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Eso es la tercera guerra mundial. Verso 4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra y a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová entre ellos. En aquel día procurarán destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Entonces nos habla que en ese momento, en esa tercera guerra mundial o en esa guerra del Armagedón, cuando cuando Israel estará a punto de ser aniquilada y estará a punto de ser acabada, es cuando viene la segunda venida de Cristo aquí en la tierra, que es precisamente el texto que leímos de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, donde viene el jinete en el caballo blanco, pero este sí es un Cristo verdadero. No es como el caballo blanco y el jinete de Apocalipsis capítulo 6, verso 2, que era un falso Mesías o un falso Cristo o un anticristo, el anticristo. Aquí esto es completamente distinto. Este es el verdadero Cristo, que aquí lo vemos en una faceta diferente. Por eso la Biblia la llama la ira del Señor, o el día grande, terrible y espantoso de Jehová, porque este segundo advenimiento de Cristo no será como el primer advenimiento, donde él vino como un cordero, que fue lo que vimos ayer también. El primer advenimiento de Cristo fue como cordero, manso y humilde de corazón, donde se despojó de toda su divinidad y se hizo siervo y se humilló hasta lo más sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el primer advenimiento de Cristo. Aquí Cristo viene de una manera distinta. No viene con ternura, como dice la canción, ni tampoco viene como un cordero. Dice el verso 11, viene con justicia, juzga y pelea. Es decir, Jesucristo llegará acá a la tierra, pero en todo su furor, en toda su ira, a derramar retribución y ira sobre todas estas naciones y sobre el mundo pecador. Por eso lo que dice el verso 11, viene con justicia a juzgar y a pelear, y vienen en su gloria como llama de fuego y con muchas diademas. Y lo que dice el verso 13 es que por supuesto su ropa está teñida de sangre. ¿Por qué? Porque viene, aparecerá con gran poder y gloria. Y se cumplirá Apocalipsis capítulo 1, verso 7, donde dice: he aquí él viene en las nubes y todo ojo le verá y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, aparecerá y en el arrebatamiento nadie le ve. Cuando Cristo está en las nubes y arrebata a la iglesia, solamente le ven los santos o la iglesia arrebatada. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero cuando aparezca aquí en gloria, todo ojo le tendrá que ver. Todo el mundo entero, los moradores de la tierra tendrán que ver la procesión espectacular y gloriosa que hará Cristo desde el cielo hasta la tierra, entrando aquí en la tierra con sus ejércitos celestiales. Y claro, cuando entre y cuando llegue en medio de esa guerra, cuando el anticristo tenga todos estos ejércitos, los 4 frentes de ejércitos en Jerusalén, con los demonios y con el engaño que va a hacer en sus mentes, va a hacer que estos ejércitos peleen contra Cristo, se dirijan contra Cristo. Pero mire lo que sucederá ahí. Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero. Es decir, van a pelear contra el Cordero, pero dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Es decir, van a pelear contra el Cordero, van a tratar de eliminar al Señor, pero por supuesto aquí es donde viene la ira derramada sobre todas estas naciones, que ya lo vamos a ver un poco más detallada. Volvamos a Apocalipsis capítulo 19. Claro, viene y su vestido está manchado de sangre. ¿Con quién viene? Pues con los llamados, elegidos y fieles, que es el texto que acabamos de leer. ¿Quiénes son los llamados y elegidos y fieles? Mire lo que dice el verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales que están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio? Verso 7 del mismo libro, del mismo capítulo 19 de Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, este ejército celestial con el cual viene el Señor es la iglesia redimida, que fue arrebatada en las nubes, que fue compensada en el tribunal de Cristo y que ya viene casada con el Señor. Aquí viene el Señor como esposo, según dice Mateo capítulo 25, verso 1. ¿Cuál va a ser el juicio que va a pasar sobre todas estas naciones? Aquí se cumplirá precisamente, miremos Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34 habla de la ira de Jehová contra las naciones. Aquí habla de todo el juicio que el Señor va a hacer a las naciones que en ese momento traten de eliminar a Israel y por supuesto se vayan en contra de él. La mayoría de estas naciones son todas las naciones de estirpe árabe en este momento, que siempre han tratado de acabar con Israel desde su momento, desde el principio. Desde que comenzó la guerra árabe-israelí en la Biblia, en Génesis capítulo 17, verso 6, con la guerra con Amalek, ahí comenzó la guerra árabe-israelí en la Biblia, y que se ha desarrollado en el último tiempo, a partir del 14 de mayo de 1948, donde todas estas naciones han tratado de acabar con Israel. Aquí es donde el Señor la va a dar justa retribución. ¿Por qué va a dar justa retribución? Porque esta fue la plegaria de un hombre de Dios, que hizo una oración especial para que el Señor destruyera a todas las naciones enemigas de Israel. Eso está en el Salmo número 83. Ya lo mencionamos la vez pasada, pero quiero volverlo a mencionar, me es menester. Salmo número 83 tiene como título plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Dice el verso 2, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Verso 4, mire lo que han dicho estos enemigos de Israel. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Eso es lo que ha pretendido estos países de carácter árabe, que han tratado de borrar a Israel del mapa y borrarlos de su historia
y tirar los muertos al Mediterráneo, es lo que dicen. Ve lo que dice el verso 5, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Y a partir del verso 6 hasta el verso 8 habla de todas las naciones que están haciendo esto. Ya expliqué qué naciones son en la actualidad, pero voy a mencionar el texto. Las tierras de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos, los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Qué fue lo que este hombre de Dios en su plegaria le pidió al Señor? Verso 9. Hazles como a Madián, como a Císara, como a Javín en el rollo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como Obreb y como a Seb, como a Seba y a Salmón y a todos sus príncipes. Es decir, lo que dice, lo que le dice el salmista al Señor es que esas naciones las destruya, y pone el ejemplo de Gedeón con esos capitanes en Jueces capítulo 8. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? Les cortó la cabeza. ¿Y ven? Que eso fue lo que los capitanes le retaron a Gedeón. Y le dijeron, si usted es tan hombre, venga, córtenos la cabeza a usted. Y Gedeón se las cortó con mucho gusto. Eso es lo que está diciendo el salmista, que así mismo hago con estas naciones. ¿Por qué? Lo que dice el verso 12, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Es decir, porque estas naciones han dicho para ellos, las moradas de Dios nos pertenecen. Eso es lo que dicen ellos, las moradas de Dios nos pertenecen. ¿Cuáles son las moradas de Dios aquí? Salmo número 78, verso 55. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerda repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Es decir, las moradas de Dios en la tierra de Israel, según dice este salmo, especialmente Jerusalén. Y eso es lo que ha querido precisamente estas naciones árabes, quedarse con la tierra de Israel. En ese momento, cuando el Señor aparezca aquí en la tierra, es donde estas naciones van a tener su justa retribución. Isaías capítulo 34, ahora sí, tiene como título la ira de Jehová contra las naciones. Acercados naciones, juntados para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oíd la guerra y cuando hay en ella el mundo y todo lo que produce. Verso 2, porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Verso 5, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros en becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura. Verso 8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Es decir, hablará que todos esos pozos petroleros que tienen esos países del Medio Oriente, la brea es el petróleo. Lo que dice es que en ese momento el Señor va a aprender a encender todos esos pozos petroleros. ¿Y qué va a pasar con eso? Verso 10. No se apagará ni de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza, y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán en nada. Y de ahí en adelante el resto del capítulo nos habla de esta destrucción sobre estas naciones. Miremos también Isaías capítulo 63, que tiene como título el día de la venganza de Jehová. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Por qué viene con vestidos rojos? Porque es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, que dice que su vestido está manchado de sangre, está teñido de sangre. ¿Por qué? Precisamente por toda esta destrucción que va a pasar.
Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia grande para salvar, habla del Señor. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Verso 3, responde el Señor. He pisado yo solo el lagar y de los pueblos. Nadie había conmigo, lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ya que lo vimos en Apocalipsis capítulo 19, ya lo vimos. Porque el día de la venganza está en el corazón, en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramaré en tierra su sangre. El capítulo 66, verso 24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se resbalaron contra mí, porque su gusano nunca morirán y su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Estas escrituras son las que hablan precisamente de ese gran ira, el momento de la ira del Señor, cuando Él aparezca aquí en gloria, en esa guerra del Armagedón y lucha contra todas esas naciones. Por eso la Biblia lo llama el día grande, terrible y espantoso del Jehová, o el día grande, o el día de venganza del Señor. Amós capítulo 1 tiene como título Juicios contra las naciones vecinas. No lo voy a leer porque ya el tiempo me cogió, ya estamos terminando. Pero usted podrá leer en Amós capítulo 2 cómo va a ser el juicio contra las naciones vecinas, que son las que siempre han atacado a Israel. Libro de Sofonías también. Libro de Sofonías capítulo 1 tiene como título El día de la ira de Jehová. Miremos algunos textos. Verso 2. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves de los cielos y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre toda la faz de la tierra, dice el Señor. Verso 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten de vestido extranjero. ¿Cuándo será este sacrificio y cuáles serán los convidados? Eso lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis capítulo 19. ¿A quién va a convidar el Señor a comer en esa gran guerra? Sofonías capítulo 1 estamos, leamos el verso 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, y de angustia y de aprieto, y día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Miremos otras dos escrituras del Antiguo Testamento para irnos de nuevo a Apocalipsis 19 y por supuesto terminar la enseñanza en esta hora. Libro de Joel, el capítulo 2, verso 12 habla de la misericordia de Jehová, precisamente de lo que va a tener en ese día. Y el capítulo 3 precisamente habla del juicio de esas naciones. Verso 11, juntaos y venid naciones de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Verso 19, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Jeremías capítulo 49, solamente voy a dar la cita para que lo tengamos en cuenta. Jeremías capítulo 40 vámonos primero para Ezequiel, que lo tengo acá. Ezequiel capítulo 25 al capítulo 32 nos habla precisamente
de todas estas naciones enemigas de Israel que van a perecer. Solamente voy a mencionar los títulos. Ezequiel 25, profecía contra Amón. Y luego el verso 8 dice contra Moab, es decir, contra el país de Jordania, que es límite con Israel al oriente. El verso 12, profecía contra Edom, que habla precisamente de Arabia Saudí, habla de lo que le va a pasar a esa nación en ese momento. Verso 15, profecía contra los filisteos, que son los palestinos de la actualidad. Capítulo 26, profecía contra Tiro, que es el país del Líbano, que está al norte de Israel, donde se encuentra el grupo Hezbollah. Verso 29, capítulo 29, profecía contra Egipto, que es un país que todavía conserva el mismo nombre hasta la actualidad. Y Jeremías capítulo 46. Jeremías capítulo 46 en adelante también habla precisamente de esos países que van a sufrir en ese momento. Jeremías capítulo 46 habla profecía acerca de Egipto, que corresponde al mismo país en la actualidad. Capítulo 47 dice profecía contra los filisteos, que son los palestinos de la actualidad, los que están en Gaza y Cisjordania. Capítulo 48, profecía contra Moab. Capítulo 49, profecía sobre Amón. Moab y Amón es el reino de Jordania. Jeremías 49:7, profecía sobre Edom, que es Arabia Saudí en la actualidad. El verso 34, profecía sobre Elam. Elam es el país que aquí se llama Elam, luego se llamó Persia y en la actualidad se llama Irán con N, que eso ya lo vimos acá, ya lo expliqué. Aquí habla de lo que le va a aparecer precisamente a Irán, lo que le va a pasar a Irán, que es el país que en este momento más odia a Israel y el que más dice que lo va a acabar, lo va a borrar de la historia del mapa y que va a tirar a todos los judíos al Mediterráneo. Jeremías 49, verso 34 en adelante, habla lo que le va a pasar a Irán. Jeremías 49, 23, profecía sobre Damasco, habla sobre lo que le va a pasar a Siria. Damasco sigue siendo la capital de Siria, un país enemigo de Israel. Y el capítulo 5 habla sobre profecía sobre Babilonia, es decir, sobre el país de Irak. Todo esto es la ira de Jehová contra estas naciones que se levantaron contra Israel y se levantaron, por supuesto, contra su Mesías.